Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en algunos lugares, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora que nos sintonicen. Saludos y bendiciones desde esta cabina. Nos encontramos en la ciudad de Reno, Nevada. Aquí en la cabina el número de teléfono es el 775, es el área. El número de teléfono es 250-4329. Una vez más, nos encontramos aquí en la ciudad de Reno, Nevada. Aquí el número de teléfono de cabina es el área 775-250-4329. Pues saludos y bendiciones para todos, donde quiera que nos sintonicen, donde quiera que se encuentren, en las circunstancias que estés, si estás privado de tu libertad, o estás enfermito en un hospital, o estás en tu casa, o estás manejando, donde quiera que estés y si nos sintonizas, que el Dios omnipotente, el Dios único y verdadero, te llene de gracia, de bendiciones, y un fuerte abrazo nosotros te enviamos desde aquí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más nos presentamos, somos la familia Corona, Maroya Corona y Juan Corona. Venimos con toda la disponibilidad de proclamar el Santo Evangelio, de proclamar la palabra divina de nuestro Señor Jesucristo. Somos misioneros, somos de los más bajititos, de los más insignificantes, de los últimos, pero bendito sea Dios, por gracia y misericordia de Él. Nos encontramos aquí pues colaborando, llevando a cabo este santo mensaje, tratándolo de escudriñar bien, tratándolo de vivir y proclamarlo. Pues gracias al Dios celestial le damos y vamos a dar en inicio el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ya así compartir la santa palabra de Él. Y el Marbella nos va a compartir la primera lectura que se encuentra en el libro del Eclesiástico, capítulo 51, versículo allá del 17 en adelante, y la palabra del Señor nos dice así. Sabiduría. Someterme a ella fue un honor. Daré gracias al que me la enseñó. Decidí hacer un buen negocio. Cuando lo alcancé, no me avergonzaré. La deseé ardientemente y no apartaré de ella mi rostro. Mi alma saboreó sus frutos y jamás me aparté de ella. Mi mano abrió sus puertas. Contemplaré sus secretos. Mi alma la siguió desde el principio y la encontré en toda pureza. Con sus consejos adquirí prudencia y no la abandonaré. Mis entrañas se conmovían al mirarla, por eso la adquirí como posesión preciosa. El Señor me concedió lo que pedía. Mis labios con mi lengua le daré gracias. Ustedes ignorantes, vengan a mí y habiten en mi escuela. ¿Hasta cuándo quieren privarse de todo esto y seguir sufriendo esta terrible sed? Abrí la boca para hablar de ella. Adquiéranla gratuitamente. Pongan el cuello bajo su yugo y acepten de buena gana su carga, porque ella se acerca al que la busca y el que se entrega la encuentra. Vean por sus propios ojos qué poco trabajé, qué gran descanso conseguí. Hagan sus obras con justicia y el Señor los recompensará a su tiempo. Bendito sea el Señor por siempre. Alabado sea su santo nombre de edad en edad. Al Salmo 18 contestaremos: los mandamientos del Señor alegran el corazón. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Entendibles son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Más deseables que el oro y las piedras preciosas, más dulce que la miel, son las normas del Señor, de un panal en que gotea. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Bendito sea Dios. Ahora vamos a proclamar el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que está tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 27 al 33, y nos dice la palabra del Señor. Volvieron a Jerusalén. Mientras pasaban por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los letrados y los ancianos, y le dicen:
¿con qué autoridad haces eso? ¿Quién te ha dado esa autoridad para hacerlo? Jesús respondió, les haré una pregunta. Si ustedes me responden, yo les diré con qué autoridad lo hago. ¿El bautismo de Juan procedía del cielo o de los hombres? Respóndanme. Ellos discutían entre sí. Si afirmamos que del cielo, nos dirá que por qué no le creímos. Si vamos a decir que de los hombres, tenían miedo de la gente porque todos consideraban a Juan profeta auténtico, así que respondieron, no sabemos. Y Jesús les dice, entonces yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea Dios, pues antes de iniciar nos encomendamos al único Dios santo, al único Dios verdadero, para que a través de su Santo Espíritu que utilice nuestros labios, nuestra mente, nuestros ojos, todo nuestro ser para llevar a cabo el mensaje de este día, que sin lugar a dudas principalmente es para nosotros y luego para compartirlo entre todos. Amantísimo Padre, gloria a usted, Dios único, poderoso y santo, creador de cuanto existe y dueño de todas las cosas. Padre bueno, usted que por amor creó al hombre a semejanza suya, bendíganos, Señor, y derrame su Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, para no mutilar su santa palabra, para no adulterarla, Señor, sino llevar el mensaje como usted lo mostró, como usted lo dejó, y queremos compartirlo, Señor. Dios Santo, estas cabinas, Señor, inúndela con su gracia, que su Santo Espíritu la alumbre, la llene de bendiciones y podamos testificar de su santa palabra, Señor. Podamos hacer lo que nos dice el Salmo, que es más agradable, más dulce que la miel de un panal que gotea, que es más preciosa su palabra que las piedras, que el oro, que cualquier otra cosa, Señor. Bendito sea, Señor, pues que su Santo Espíritu nos ilumine. Purificamos nuestra mente, nuestros labios y nuestro corazón con la sangre divina de su amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor, y compartimos su santa palabra. Bien, este día pues vamos a iniciar primeramente con la primera lectura que está tomada del Eclesiástico, capítulo 51 del 17 en adelante. Nos habla aquí Salomón, nos habla de algo bien importante, nos habla de la sabiduría, nos habla de cómo adquirió la sabiduría. Dice, Salomón nos habla acerca de cómo adquirió la sabiduría y nos recuerda que ella está cerca y se deja encontrar por los que la buscan y se adquiere gratuitamente si la pedimos con sinceridad y si madrugamos por buscarla. Ella se deja encontrar. ¿Por qué? Porque es palabra del Señor y Él jamás se equivoca. Allí en Proverbios capítulo 1 versículo 7 dice que el principio de la sabiduría es conocer al Señor y respetarlo. Ese es el principio para adquirir esa sabiduría. Después, si nos vamos familiarizando con las Sagradas Escrituras y oyendo los santos evangelios, oyendo prédicas, obviamente que esa sabiduría va perfeccionando nuestro ser y van entrando más en nuestro caminar de la vida. Bien, pues es bien importante llevar a cabo todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Miren, sabiduría. El libro de la sabiduría, capítulo 9, por cierto, se los recomiendo, es la manera de cómo adquirir la sabiduría que adquirió Salomón, ¿verdad? Pues creo que nunca vamos a llegar a ese grado, pero al menos algo de esa sabiduría, porque Dios es extensamente bondadoso y misericordioso. Dice que se va a dejar encontrar por aquellos que ni siquiera lo buscan. Va a estar al alcance. ¿Por qué? Porque está al alcance de todos. Sabiduría, capítulo 9, nada más algo poquito del versículo 5 en adelante, dice, el mismo Salomón dice, porque soy siervo tuyo, hijo de tu sierva, hombre débil y de existencia breve. Sabemos que somos hijos de siervos, ¿verdad? Pues somos de una existencia que por lo mucho pues cantamos 60, 70, 80 años. Es una existencia breve, incapaz de entender el derecho de la ley. Por más que le hagamos, por más que estudiemos, jamás la conversión se va adquiriendo a través de la vivencia, a través del vivir, pero siempre con las Sagradas Escrituras. De existencia breve, incapaz de entender los derechos de la ley.
por más perfecto que sea el hombre, y esto me interesa mucho a mí, quiero compartirle con todos ustedes, por más perfecto que sea el hombre, si le falta sabiduría, de nada le valdrá. Y esta es palabra del Señor y debemos tomarlo en cuenta, que si nos falta la sabiduría y tenemos un don de lengua que podemos convencer a muchas personas, así como lo hacen muchos hermanitos pues que no comparten nuestra religiosidad, si nos falta sabiduría, ¿y qué es la sabiduría? Primeramente pues los que nos dice allí Proverbios capítulo 1 versículo 7, al principio de la sabiduría es conocer al Señor y respetarlo. Ya conociéndolo y lo respetamos, pues obviamente para servirle, y es de la manera que estamos aquí. El salmo me encantó muchísimo este día, todos los salmos, pero sí dice: los mandamientos del Señor alegran el corazón, que a mí me gusta mucho. Dice: entendibles son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Sí, yo no tuve estudios, nada, ¿verdad? Y gracias al Dios Santísimo, pues si Él porque Dios, les recuerdo una cosa, Dios no llama a los preparados, sino prepara a los que llama, y por eso la importancia. Nosotros estamos alegres aquí con una alegría inmensa, pues llevando a cabo este santo evangelio, esta palabra de nuestro Señor Jesucristo, y pues es bien importante, les aclaro una vez más, a todo lo que pues nos está conllevando a llevar a cabo pues este mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a compartir pues el santo evangelio de este día, que está tomado del evangelio de San Marcos, y es el capítulo 11 versículo del 27 al 33, ¿sí? Y vamos a comenzar, pero para esto, miren, me gusta retroceder un poquito para ser más entendible, porque si para los que no escucharon la palabra del Señor el día viernes, pues hoy sábado lo vamos a compartir de la manera un poco más entendible. ¿Recuerdan la entrada triunfal de Jesucristo nuestro Señor cuando iba a llegar a Jerusalén? Él se encontraba en un pueblito a poco distancia, a unos 3 kilómetros, un pueblito que se llamaba Betania, a 3 kilómetros de Jerusalén. En el transcurso, pues dice que se encontraba en Betania, sí, allí cuando llegó la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Vamos a comenzar desde el capítulo 11, versículo del 11 en adelante, sí, para que entendamos bien el mensaje de este día, y lo repartimos en dos partecitas. La primera dice: entró en Jerusalén. Recuerden que estaba en Betania nuestro Señor Jesucristo, y Betania había una distancia de 3 kilómetros. Dice: y se dirigió al templo de Jerusalén. Después de inspeccionar el templo, como era ya tarde, volvió con los 12 otra vez a Betania. Me imagino que nuestro Señor Jesucristo llegó ya oscureciéndose a Jerusalén, o sea, ya después de que hizo la caminata, cuando lo proclamaron rey y que toda la gente gritaba: Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Dice que en la tarde ya pues fue al templo, pero después de ahí volvió con los 12. ¿A dónde se regresó otra vez? A Betania, para no perder el hilito. Y es una distancia de 3 kilómetros, ¿sí? Dice que al día siguiente, ya después cuando estaba en Betania, o sea, ya cuando descansó en la noche allí, estuvieron pues en Betania. Dice: al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. Al ver de lejos una higuera frondosa, se acercó para ver si encontraba algo, pero no encontró más que hojas, pues no era estación de higos. Entonces le dijo: nunca jamás nadie coma frutos tuyos. Los discípulos lo estaban oyendo, los discípulos estaban con él. Bien, este santo evangelio, ¿qué nos muestra? Nos muestra algo bien importante, que en esto Jesús siempre va a buscar algo en cada uno de nosotros. Aquí nos pone un ejemplo de una higuera, y esa higuera estaba frondosa. ¿Y qué quiere decir? Hay ocasiones en que el género humano, nosotros tenemos todo, tenemos todo, pero desgraciadamente es nuestro nada más. Ahí no le damos a nadie, y por eso Jesús pone esta comparación. Si miramos el Mateo, recordamos tantito el Mateo 25, capítulo 14, allá del 14 al 30, recuerdan cuando nos cuenta acerca de una persona que iba a salir de viaje y llamó a sus siervos, ¿verdad? Y les entregó los talentos, ¿verdad? Nos recuerda que todos sin excepción, todos, Dios nos regaló talentos a todos, a todos nos dio según nuestra capacidad talentos,
y somos simples y sencillamente administradores. Dice que un hombre que partía al extranjero llamó a sus sirvientes y les encomendó sus posesiones. ¿Recuerdan? A uno dice que le dio 5 monedas de oro, a otro 2 monedas de oro y a otro 1 moneda de oro. A cada uno según su capacidad. Y es bien importante, no todos podemos ser iguales, ¿verdad? Yo veo a unos predicadores, a unas personas que están tan llenos del Espíritu de Dios, que tan entendible que son pues, sus prédicas, y pues por eso aquí nos muestra que es de acuerdo a la capacidad de cada uno, ¿verdad? También nos cuenta que después regresó, ¿verdad? Y al que tenía les pidió cuentas cuando regresó. Pero lo que me conlleva llevar esto, pues es acerca del siervo, de la personita esta que le dejó un talento, porque al que le dejó 5 le regresó 10. Recuerda que le dijo, mira, me entregaste 5 y ahora te entrego 10. ¿Por qué? Porque los puso a trabajar. Al que le dejó 2, le entregó otros 2 y pues fueron 4. Bien, al que le entregó 1, recuerdan las palabras de este personaje, de este siervo, de este servidor, que simple y sencillamente lo llama el Señor, lo llama siervo flojo, siervo que no sirvió, ¿verdad? ¿Y qué pasó con ese siervo? Porque nos va a pedir cuentas a todos, ¿eh? ¿Qué pasó con ese siervo inútil y flojo? Que dijo, cuando le dijo, Señor, yo sé que tú cosechas donde no has sembrado. Si se dan cuenta, aquí dice de la higuera que quería buscar higos cuando no eran tiempo de dar higos. Aquí al siervo flojo, del siervo le responde, Señor, yo sé que tú cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has amontonado nada. Jesús le contesta de algo, pues de una manera bien elocuente. Jesús le contesta con palabras justas, con palabras que sí nos deben de llevar al entendimiento. Quítenle la moneda de oro y dénsela al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, y al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Al sirviente inútil y flojo, expúlsenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces, por eso la importancia, nos vamos a pasar un poquito al versículo 20, porque dice, por la mañana, para no perder el hilito, recuerden que estaba en Betania y se dirigió a Jerusalén, y después de Jerusalén se regresó otra vez a Betania. Estando en Betania, dice que por la mañana, pasado junto a la higuera, observó que la higuera se había secado. Pedro se acordó y le dice, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. ¿Por qué se ha secado esa higuera? Porque no dio frutos. ¿Por qué no dio frutos? Obviamente si lo ponemos en comparación con nosotros, los servidores de nuestro Señor Jesucristo, por flojos e inútiles. Si miramos en San Juan capítulo 15, versículo del 1 en adelante, recuerdan que Jesús nos dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre el viñador. Él corta los sarmientos que dan fruto y los poda para que den aún más. Es la importancia que Jesús te va a pedir frutos a ti, me va a pedir frutos a mí. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente somos los administradores, porque el dueño absoluto de todo es Jesucristo nuestro Señor. Quien permanece en mí y yo en él dará mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Es la importancia de tener esto, de llevar a cabo esto, de hacerle caso a nuestro Señor Jesucristo. Bien, ahí está lo de la higuera y lo de los talentos. Pero dice que después, ahí en el versículo 15, dice, recuerden que estaba en Betania, dice, llegaron a Jerusalén. Ahora sí, al otro día después, porque ese día ya era tarde, ese día ya era de noche, ¿verdad? Y dice que se retiró porque ya era tarde y se fue a Betania. Después de Betania regresaron, dice, llegaron a Jerusalén y entraron en el templo. Ahora sí entró en el templo. Se puso a echar a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no dejaba que a nadie transportar objetos por el templo, y les explicó. Miren la razón tan importante. Yo he tenido algunos problemitas porque en ciertas ocasiones, cuando se celebra la fiesta allá en nuestro pueblo querido Tejan, Michoacán, va el 16 de julio, van muchas personas
que pues tienen sus negocios, fotógrafos y venta de artículos religiosos, pero saben una cosa, que en plena misa se meten a andar gritando allí vendiendo sus cosas. Hoy ese día nos llegan de personas que obviamente no es nada cierto lo que traen un enfermito, que traen recetas para que se les dé, pero antes se meten a la iglesia y en esos momentos andan hablando y todo esto, y me ha tocado yo con todo el dolor de mi corazón levantarme y decirle que no es correcto, que esa es la casa de Dios y se debe de respetar cuando se estaba llevando a cabo la Santa Eucaristía, o sea, la misa. Otras cosas, he mirado a personas que van a meterse allí a la casa de Dios y la verdad a mí me da un celo cuando van a hacer cosas inapropiadas, indebidas, y les he dicho con todo el respeto que se salgan, que tengan respeto porque es la casa de Dios. Me han criticado, me han juzgado y hasta incluso personas que han oído y se han quejado y me dicen que por qué no voy a pedirles perdón, que apenas estaban acercándose y ya los encaminé. Les dije, pues primeramente aquí va a haber un respeto y si no quieren venir pues es cosa suya, pero aquí la casa de Dios se va a respetar. Bien, Jesucristo dio una cosa, el por qué expulsó a todo esto, por qué lo sacó, por qué se enojó. En otro evangelio, si recordamos, nos cuenta un poquito la palabra del Señor, que fue más estricto, un poco más duro con la gente. ¿Se acuerdan que dijo nos dice que hizo un látigo de cuerdas de cuero de buey, no sé qué, y lo sacó a latigazos porque es tanto el celo que tenía por la casa de Dios, pues que debemos tener sumo respeto. Él dice, está escrito, mi casa será casa de oración para todas las naciones, y no es nada más para un lugar, sino para todas las naciones. En una vez me quedé tan desilusionado que fuimos a la basílica, ya hace algunos años, porque ya últimamente que hemos ido ya se quitó eso, ya llegaron a comprender esto, Dice, mi casa es casa de oración para todas las naciones, mientras que ustedes la han convertido en cueva de asaltantes. Me daba un coraje cuando iba a la basílica y que miraba a las puertas, pero unos gritotes vendiendo artículos religiosos. Ya se prohibió todo esto, se sacó para unos lados y ya se hicieron puestecitos de las vendimias. Lo oyeron los sumos sacerdotes cuando estaba Jesús reclamándoles y reprochándoles, expulsándolos, enojados, Enojado Jesucristo, lo oyeron los sumos sacerdotes y los letrados y buscaban la forma de acabar con él, pero le tenían miedo. ¿Y saben por qué le tenían miedo? Simple y sencillamente porque toda la gente lo admiraba, admiraba su enseñanza, sí, lo admiraba, y la gente y los sacerdotes y los letrados le tenían miedo. ¿Por qué? Porque la gente lo admiraba y admiraba su enseñanza. Cuando anocheció, otra vez salió de Jerusalén. Bien, si miramos también allí en San Lucas, capítulo 19, versículo 45, dice, mi casa es casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. ¿Recuerdan a Isaías, el profeta, allá en el Antiguo Testamento, capítulo 56, versículo 7? Dice, los holocaustos y los sacrificios serán bien recibidos, pues mi templo es casa de oración. O sea, los holocaustos, los sacrificios, cuando son debidamente presentados con el sumo respeto en la casa de Dios, que es casa de oración, dice que serán bien recibidos. Miren, hace añitos que nosotros fuimos, yo tenía más o menos un poco más de 14 años, casi 15 años que no iba para nuestro México. Cuando fui y vi la iglesia deteriorada, me puse a pensar, ¿cómo es posible que teniendo nosotros casa bien arregladita y todo esto, y la casa de Dios, mira cómo está? Miren, no he hecho mentiras, se arregló todo el frente de la iglesia, se le han hecho muchos arreglos gracias a la generosidad de gente que me empezó a ayudar aquí en los Estados Unidos. Y no voy a mencionar a nadie porque Dios los conoce a todos, pero se arregló la casa de Dios. Ahorita está bien arregladita. Faltan algunos detallitos, pero primeramente Dios, haremos lo posible por arreglarlo todo, ¿sí? Bien. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. San Pablo le dice a Timoteo, por si me retraso para que sepas cómo comportarte en la casa de Dios,
que es la iglesia de Dios vivo, columna y base de la verdad. Ese sumo respeto que debemos de tener, porque Jesús expulsó a estas personas, los hizo ir de ahí. ¿Por qué? Porque estaban haciendo cosas indebidas, estaban haciendo, dijo que la estaban convirtiendo en casa de asaltantes, ¿sí? En casa de ¿qué? ¿Por qué se enojaron los sumos sacerdotes? ¿Por qué se enojaron los letrados? Porque tenían una participación allí en ellos, porque ellos recibían un tanto por ciento de las ventas de los cambistas y de los vendedores, que ahí se llevaba a cabo. Incluso la moneda que se hacía allí era de allí del templo, de los mismos sacerdotes. Por eso es que ellos recibían una ganancia buena. Por eso fue el enojo tan grande, y por eso es que querían terminar con Jesucristo nuestro Señor, pero tenían miedo porque la gente admiraba a Jesús. Entonces debemos de ser bien conscientes de esta realidad, del respeto que debemos de tener, del sumo respeto que debemos tener en la casa de Dios. Ahorita en la actualidad yo me da una rabia, me da coraje, porque sí me da coraje. Incluso he ido a servidores, disque servidores de la iglesia, a decirles que se callen, por favor. ¿Por qué? Porque parece un mercado allí de tanto lo que están hablando. He visto allí también a mucha gente con su celular que no escuchan para nada la palabra de nuestro Señor Jesucristo a través del sacerdote. ¿Por qué? Porque están bien adentrados en su celular, que ni caso hacen, o bien distraídos, en algunas ocasiones hasta dormidos, y si no están con chicle masticando allí. Y es una falta de respeto estar en la casa de Dios haciendo todas esas cosas. Yo sé que me va a escuchar alguien que estuvo conmigo en el coro, o algunos que estuvieron en el coro, y a mí me molestaba mucho que allí siquiera hablaran algo. ¿Por qué? Porque es la casa de Dios, es la casa de oración. Miren, hay 40 versículos de la Biblia que nos habla de que el templo es la casa de Dios, y que allí va a haber respeto, y allí, nos guste o no nos guste, tenemos que doblar nuestra rodilla, porque es la casa del Dios santísimo, ¿sí? Por eso debemos de hacer, y por eso recalca Jesús aquí el enojo que tuvo y el enojo por el cual lo sacó. Después nos dice en adelante, Jesús le respondió a los discípulos cuando le dijeron que admirara la higuera que se había acercado. Pedro se acordó y le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Por qué se secó? Por no tener frutos. Mira, le ruego al Dios Santísimo que todos, cuando nos visite Jesucristo, nuestro Señor, y busque algo en nosotros, tenemos que presentarle. Hay muchos pasajes bíblicos donde nos dice que no debemos llegar ante Jesús con las manos vacías, ¿eh? Tenemos que presentarle algo, ¿sí? Jesús le respondió, tengan fe en Dios. Después de mirar esa higuera seca, después de mirar lo que hizo Jesucristo con una sola palabra, pues miraron los prodigios de Jesús, sabían del poder de nuestro Señor Jesucristo. Mas le dice Jesús, tengan fe en Dios, les aseguro. Y cuando dice les aseguro, pues nos quiere recalcar que es palabra de Él, y cuando dice una palabra de Él, es cierta y segura, que si uno, sin dudar en su corazón, sino creyendo lo que uno pida en su corazón, lo que uno desee y se lo pida al Dios, creyendo que se cumplirá lo que dice, o sea que lo que estemos pidiendo, creamos sinceramente lo que estamos pidiendo, y dice que se otorgará, pero siempre que lo hagamos así como Él ordena, así como Él lo manda, pues con una fe inquebrantable, con algo que es cierto que Él mismo nos lo dijo. Dice, si uno, sin dudar en su corazón, sino creyendo que se cumplirá lo que dice, y si manda a un monte que se quite de ahí y se tire al mar, sucederá. Pues nuestra fe creo que no es tan limitada que no podríamos hacer nada de esto. Pero si lo dice el Maestro, si lo dice el Señor, miren, yo cuando veo este pasaje bíblico, y cuando recuerdo, pues, por ejemplo, cuando
la multiplicación de los panes, cuando manda a Pedro sacar un pez del agua, ¿verdad? Del lago, y le dice que lo abra y que saque 2 monedas. Pedro, sin dudar, sin pensar que si no eran pues unas máquinas donde está el dinero ni nada, ¿verdad? Sino él, con obediencia, sin dudarlo, fue y sacó esos peces, los abrió y sacó las monedas para pagar el impuesto al César. Por eso la importancia de creerle a Jesús. A Jesús no se le cuestiona, ¿eh? A Jesús se le respeta. ¿Por qué razón? Porque Jesús es el dueño de todo. Por lo tanto, les digo, cuando oren, pidan algo, crean que se les concederá y así sucederá. ¿Qué nos quiere decir nuestro Señor Jesucristo? Que cuando, obviamente, aclarando una cosa, no le vamos a pedir cosas indebidas, no le vamos a pedir cosas materiales, no le vamos a pedir poder, no le vamos a pedir riquezas, no. Si le pedimos la gracia de poder proclamar su santo evangelio, si le suplicamos que nos bendiga, que nos cuide y nos proteja y hacemos las cosas como Él ordena, obviamente que vamos a obtener resultados. ¿Cuándo? Cuando Él lo decida, porque a veces nos desesperamos y incluso a mí me han llegado muchas personas: hermano Juan, ¿por qué no pide usted? Porque ya tengo tanto tiempo pidiéndole al Dios Santísimo y a mí no me escucha. Es una mentira, es un engaño del demonio. Dios siempre escucha, nada más que Él, cuando Él lo decide y cuando Él ordena, es cuando se realizan las cosas, ¿eh? Seguimos adelante. Cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros y el Padre del cielo perdonará sus culpas. Bendito sea Dios. Cuando veo estas cosas, a veces le pongo a pensar, ¿cómo es posible estar pidiendo a Dios pues que nos ilumine, que nos perdone, que nos lleve por el camino del bien, que nos conduzca, si estamos en amistad con ciertas personas, si miramos que ni le hablamos a ciertas personas, estamos enojados? San Lucas capítulo 17, ahí versículo del 13 en adelante, ¿se recuerdan cuando San Pedro le dice: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar al que me ofende? ¿Hasta 7 veces? ¿Recuerdan las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Que le dijo, no 7 veces, sino 70 veces 7. ¿Y qué es ese 70 veces 7? Pues siempre y para siempre. ¿Recuerdan San Mateo capítulo 6, versículo 15? Cuando del 9 en adelante, donde le preguntan que los enseñe a orar. Después adelantito le dice: pero si no perdonan ustedes a los demás, tampoco el Padre de ustedes los perdonará. Es bien importante llegar a este entendimiento, pues San Juan, en una de las, San Juan, primera de San Juan, recuerdo, que nos dice cómo puedes amar a Dios, pues a quien no ves, si no amas a tu hermano a quien ves. ¿O cómo puedes pedir perdón a Dios a quien no ves si no has perdonado a tu hermano a quien ves? Es bien importante todo esto, ¿Por qué? Porque la realidad, pues a veces pedimos, pero no queremos poner nada de nuestra parte. Bien, ahora recuerden que ya estaba en Betania, Después adelantito, ya el día sábado, lo sea de este día, dice en el versículo 27, volvieron a Jerusalén. Y mientras paseaba por el templo, o sea, ya después de que había expulsado a los vendedores, a los cambistas, dice que regresaron otra vez a Jerusalén y entró al templo. ¿A qué entró? Pues a rectificar, a cerciorarse de que ya no iban a volver esos cambistas, estos que vendían pues a toda clase de los animalitos para las ofrendas, donde los sacerdotes y los letrados tenían su ganancia, donde toda la gente se beneficiaba de la casa de oración, del templo de nuestro Señor, de nuestro Padre Santísimo, del Dios único. Dice que volvió otra vez y mientras pasaba por el templo, donde estaba averiguando, donde estaba viendo todo, dice, se le acercaron los sumos sacerdotes y letrados y también los ancianos, ya que se le integraron los ancianos, y le dicen, miren la pregunta, pues, que a mí me sorprende toda esta gente,
pues no me sorprende, porque en realidad ahorita miramos los prodigios tan grandes de nuestro Señor Jesucristo al dejarse Él mismo en esa fracción del pan, y aún así estamos tan ciegos y tan torpes que estas personas le dijeron: ¿con qué autoridad haces eso? ¿Quién te ha dado esa autoridad para hacerlo? ¿Sí? Si miramos allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 28, donde les dice: yo vine de parte de Dios, ¿sí? Si no lo creen por mis palabras, créanlo al menos por las obras que hago. ¿Y qué hacía? Pues le daba la vista a los ciegos, hacía que los sordos oyeran, o hacía que los cojos caminaran. Hay muchos prodigios, y aún así, ¿con qué autoridad haces eso? ¿Quién te ha dado esa autoridad para hacerlo? Recuerdan otro pasaje bíblico donde dicen: todo lo que hace este hombre es por obra ¿de qué? De Beelzebú, decían, por obra así. Bien, Jesús jamás se acobardó ante ninguna circunstancia. Cuando tuvo que afrontar a quien fuese, jamás tuvo miedo. Y sus palabras duras pero verdaderas, recuerdan allá cuando trata a estas personas que le dice: raza de víboras, sepulcros blanqueados, ¿sí? Todas esas, jamás tuvo miedo, incluso llegó a hacer hasta un látigo para sacarlos a latigazos. ¿Por qué? Porque era tanta, pero tanta, pues, el celo que tenía por la casa de Dios. Y aquí estas personas, por lo que hizo, por la expulsión que hizo de todos estos, por quitarles el negocio tan grande que tenían estas personas, pues obviamente le dicen: ¿sí? ¿Con qué autoridad haces todo esto? Pues me llevo otra vez a cuando Jesús les hizo la pregunta: si ustedes me contestan de si el bautismo de Juan venía de Dios o era de los hombres, me recuerda esto. ¿Recuerdan quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista era una persona bien importante. Si miramos en Lucas 27, Jesús les dice: yo les digo que entre los nacidos de mujer no hay un profeta más grande que Juan el Bautista. Por eso Jesús les hizo esa pregunta a estos que lo querían que les dijera que con qué autoridad hacía eso, que quién le había dado toda esa autoridad. Hay tantas y tantas cosas que Jesús nos dejó, que nos muestra. ¿Para qué? Para podernos defender de todo esto. ¿Con qué autoridad nos presentamos nosotros a veces con personas que están haciendo cosas indebidas, que están haciendo de la casa de Dios un negocio, que lo toman como un mercado, que lo ponen como un negocio grande para ellos? Fotógrafos que en plena Eucaristía están subiéndose al altar donde no está permitido para ninguno de nosotros subirnos ahí donde está el párroco, y estas personas hasta allá se meten. Hay sacerdotes, me ha tocado mirar, que los bajan inmediatamente y les dicen: esta es la casa de Dios y aquí se respeta. ¿Con qué autoridad haces esto? Pues por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Jesús les respondió: les haré una pregunta, y si ustedes me responden, yo les diré con qué autoridad lo hago. ¿El bautismo de Juan procedía del cielo o de los hombres? Respóndanme. Cuando les hice esa pregunta, la gente tenía miedo, La gente todos los sacerdotes, los letrados y los ancianos tenían miedo y no supieron qué contestar. ¿Por qué? Porque Jesús de antemano sabía quién era Juan el Bautista, y si venía de parte de Dios: he aquí que envío un mensajero delante de ti para que anuncie. Entonces Juan el Bautista tiene un papel importante, y Jesús puso ese ejemplo. ¿Para qué? Porque a Jesús no lo podían retener nadie, porque tiene palabras de sabiduría, palabras que podían afrontar a reyes, a sacerdotes, a ancianos, a letrados, a quien fuese, y pues les aclara: respóndanme, ¿sí? Ellos discutían entre sí: si afirmamos que del cielo, nos dirá: ¿por qué no le creyeron? Si vamos a decir de los hombres, pues obviamente tenían miedo a la gente, porque todos consideraban a Juan profeta auténtico, y en realidad era un profeta auténtico, el último de los profetas de la era cristiana, porque ya de Juan, desde ahí se terminaron ya los profetas
hay muchos misioneros, hay muchos que andan predicando la palabra de Dios, muchos tan llenos del Espíritu Santo, pero ya profetas ya no, ahí se terminó ya, No lo sabemos, le respondieron. Pues obviamente, ¿por qué? Porque no podían contradecirle a Jesucristo nuestro Señor, no tenían las palabras cómo contradecirle a Jesús de lo que Jesús les estaba diciendo. Entonces Jesús les dice, entonces tampoco yo les digo con qué autoridad lo hago. Nosotros ahorita en la actualidad sí sabemos con qué autoridad lo hacía, con qué autoridad expulsó del templo, con qué autoridad pues se enfrentó a las leyes de la tierra, con qué autoridad se enfrentó a reyes, a quien fuese se enfrentó con la autoridad otorgada por su mismo Padre, que es el Dios creador de cuanto existe. ¿Sí? Si miramos con qué autoridad la hizo, y si miramos ahí en el Evangelio de San Juan, en el versículo primero, capítulo primero, y desde el primero dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ella existió al principio junto a Dios. Ojo aquí, todo existió por medio de ella. ¿Quién era la palabra? Jesucristo nuestro Señor. Y sin ella nada existió en cuanto existe. En ella estaba la vida y está la vida, y la vida era la luz de los hombres. Bien, ¿con qué autoridad? Pues con la autoridad que Él era el dueño de todo, y si la casa de Dios, la casa de su Padre, pues obviamente los tenía que sacar. Ya en el versículo 11 dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron, a los que creen en ella, los hizo capaces de ser hijos de Dios. ¿Por qué lo querían expulsar? ¿Por qué lo querían exterminar? ¿Por qué le hacían todas estas preguntas? Porque no creían en quién era Jesucristo. Y esta enseñanza de este día pues nos da unos ejemplitos bien importantes, nos lleva y nos conlleva a entender algo bien importante. Somos administradores, y el día menos pensado que nos llame nuestro Señor Jesucristo, tenemos que presentarle algo. No nos vaya a encontrar como la higuera sin frutos, no nos vaya a encontrar como el de los talentos, que por miedo, por cobarde y por huevón lo escondió. No vamos a esperar a que seamos pues esas ramitas de los sarmientos donde no produzcamos frutos. ¿Por qué? Porque dice que el Padre los va a arrancar y los va a tirar al fuego, ¿sí? Y ahí será el rechinar de dientes. Por eso debemos de poner en práctica las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pues, ¿por qué? Porque todo esto que se nos está llevando a cabo, que tenemos que ofrecer frutos, tenemos que entregarle un dividendo, algo de lo que, porque todos sin excepción nos dio talentos, a todos sin excepción nos dio la gracia del entendimiento, nada más que a veces cerramos nuestros oídos y cerramos nuestros ojos para no ver y para no oír. Pero este día le ruego al Dios Santísimo que por medio de esta pequeña reflexión lleguemos al entendimiento, que Jesús, el día que nos visite, pues encuentre algo en nosotros y nos diga lo que nos dice en el Evangelio de San Mateo 25, allí del 30 y tantos en adelante: vengan benditos de mi Padre a gozar de todo lo preparado del principio, que es la vida eterna. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me dieron de comer, porque tuve sed y me dieron agua, porque estaba desnudo y me vistieron. La importancia de llevar a cabo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y de hacerle caso a nuestro Señor. Pues que el Dios celestial tenga misericordia de todos nosotros, que el Dios omnipotente se apiade y que esta pequeña reflexión, este pequeño compartimiento de algo te sirva. ¿Por qué? Porque Dios va a venir a pedirnos cuenta, y no lo pongamos en duda. Jesús tiene toda la autoridad para expulsar, para sacar, pero también para salvar y para sanar. Pues que el Dios Todopoderoso ilumine tus caminos, te llene de bendiciones, de gracia, y podamos seguir adelante en este proceso, en este caminar de seguir adelante. Pues mi hermano, mi hermanita, no te digo un adiós. Antes de despedirnos, una pequeña oración, y decimos: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amantísimo Padre, tú que por amor nos creaste imagen y semejanza tuya,
Tú que nos diste la capacidad, el entendimiento, sí queremos, Señor, porque tú lo otorgaste todo gratuitamente. Nosotros, Padre bueno, te suplicamos que esta pequeña reflexión, Señor, nos llegue a entender que el día menos pensado nos vas a visitar, Señor, y no queremos que nos encuentres sin ningún fruto, Señor, porque sabemos que si no hemos hecho lo indispensable, sabemos que la salvación viene de ti, que por gracia y misericordia somos salvos, pero que tú vas a pedir algo, así como cuando multiplicaste los panes, que les preguntaste, ¿qué tienen? 2 panes, 2 pescados, 5 panes, y de igual manera nos vas a pedir algo que tengamos. Nosotros te queremos presentar, Señor, pues nuestra fe, aunque la más limitada, la más pequeñita, pero Señor, seguimos en tu caminar. Te rogamos por todos nuestros hermanos separados, para que un día lleguemos al entendimiento, todos unidos, que hay un solo pastor y debemos ser un solo rebaño. Por todos los enfermitos, para que tú obres según tu misericordia y tu santa piedad y ese amor incondicional que nos tienes. Por todos nuestros hermanos que ya llamaste a tu presencia, piedad y misericordia, Señor, y pues perdónenle las faltas cometidas. Así también, Dios Santísimo, por todas las personas que van a escuchar este santo mensaje, Señor, esta pequeña reflexión, Padre, bendícelos, cuídelos y protégelos en tu nombre. Mira que tú dijiste, todo aquel que crea por la palabra de ellos, pues también quedará compensado. Mi Señor, que nos despedimos de ti, agradecidos de tanta bondad y tanta misericordia, pues también de tu amantísima Madre, María Santísima, pues nos despedimos. Madre Santa, cúbrenos con tu manto y que hagamos caso a las palabras de tu amado Hijo Jesucristo nuestro Señor, que es el camino, la verdad y la vida. Morenita linda, te saludamos de la manera, así como te saludó el ángel que nuestro Dios Padre Celestial envió. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi hermano, mi hermanita, que Dios te bendiga. No te digo un adiós, sino un hasta luego. Si Dios lo permite, nos quedan otros 2 sabaditos, y si Dios lo permite, estaremos para el próximo sábado compartiendo la Santa Palabra. Que Dios te bendiga.